En las cartas sobre la mesa, un programa que está orientado a poder entregar elementos, antecedentes, información, pero también análisis respecto a lo que pasa en Chile y en el mundo y cómo las cosas que están pasando a nuestro alrededor requieren un diálogo, una conversación, pero en esta oportunidad en forma especial quedándonos en casa, cuidándonos con el autocuidado, respetando lo que la autoridad señala para poder tener un mejor pasar dentro de lo posible en, este, en esta etapa que estamos hoy día viviendo y también poder compartir con ustedes y con nuestros invitados. Agradecemos a nuestros oficiadores, tanto a Joyería Aurus, que está desde Arica a Punta Arenas. Si usted está pensando en ahorrar, compre una moneda de oro. Son alrededor de 20.000 pesos aproximadamente. Pero eso, con toda seguridad, le va a dar una visión de futuro y una certeza desde el punto de vista económico relevante e importante. O si usted quiere viajar, digamos, piense en Toto.cl, donde podrá encontrar una variedad de mochilas ya con todo lo que es a la nueva temporada. Y si a usted le gusta ya estar pensando en lo que va a ser la post-pandemia, Toto.cl es una buena opción. Les cuento también de que tenemos la posibilidad de que nos vean ya en varias partes del país. Destaca Mundo Pacífico, que este programa se transmite los días lunes, miércoles y sábados. Y tenemos también el canal Vive de BTR, que se transmite los días domingos a las 14 horas. Tenemos la red Madero Comunicaciones, que está en todo el norte de Chile, tanto en radio como en las plataformas de televisión y de internet, de Facebook. Y obviamente están todos aquellos que nos siguen en nuestra programación por redes sociales normalmente. Esto es un programa que está producido y hecho por Infogate, que es una empresa de comunicaciones que está orientada a tener un periodismo independiente y que va orientado justamente al análisis para comprender mejor y tener mejor datos y mejor capacidad de entender la realidad y lo que se vive. En el día de hoy ya estamos prácticamente empezando mayo y eso, digamos, es importante porque mayo es el mes del mar, lo decíamos en un programa anterior, es el mes donde recordamos particularmente alrededor de lo que es la guerra del Pacífico, la relevancia que tiene la Armada, pero más que la Armada, el mar, toda vez que es un activo estratégico, podríamos decir, de Chile, dado de que por ahí va más del 90% de nuestras exportaciones hacia todo el resto del mundo. Para poder hablar sobre eso, digamos, y otras cosas más que son de nuestro especial interés, tenemos ya un panelista habitual en nuestro programa, como es el senador Kenneth Pugh. Senador Pugh, un agrado saludarlo como siempre. Muy buenas tardes, Guillermo, muchas gracias. Efectivamente, estamos ya dando término al mes de abril, se nos viene ya mayo, y mayo es el mes del mar, es el mes en el cual Chile recuerda las hazañas gloriosas del 21 de mayo, que este año van a tener una especial significación porque lo más probable con el distanciamiento social se van a tener que hacer de forma bastante más austera, de forma bastante más reducida, pero no por eso sin el amor y el cariño que todos los chilenos le tienen a la gesta de Prat y a los héroes de la Esmeralda, la dotación inmortal. Así es, digamos, un mes, como usted bien dice, senador, muy relevante para el país y que finalmente nos llena de orgullo simplemente porque es un mes en que nos permite concentrarnos en aquellas cosas, quizás hoy día en una perspectiva distinta, una perspectiva donde miramos el mar, miramos lo que nos sucede y estamos ansiando de que pronto volvamos a la normalidad, a una normalidad que claramente va a ser diferente a la que hemos vivido en meses y semanas, meses y años anteriores, pero que nos obliga a colocarnos una serie de desafíos. Y quiero tomarme la palabra desafío para destacar algo que a mí lo personal me ha llamado mucho la atención desde que usted asume como senador, que es su especial preocupación por los temas asociados a Internet, para colocarlo en términos muy amplios. Dentro de eso, a todo lo que es el tema ciberseguridad, que era uno, digamos, de los temas que yo diría que usted tenía una actividad muy intensa antes de la pandemia, y que hoy día todo lo que es el tema de conectividad a través de las redes digitales se ha transformado en un tema muy relevante, porque el teletrabajo finalmente nos obliga a estar haciendo este programa, por ejemplo, por una plataforma de comunicaciones, nos obliga a exigirle al Estado que por favor nos coloque página de internet para interactuar con el Estado, nos obliga a que las clases las hagamos de esta manera, pero también nos obliga a preguntarnos si acaso la gente tiene capacidad o no de conectarse realmente,
porque, digamos, se requiere un computador, un iPad, un teléfono celular, pero para que eso funcione requeremos que haya, digamos, antenas que nos permitan acceder a la señal, que haya contenidos también para eso, en fin, hay una serie de elementos. ¿En qué hoy día está? Porque hoy día con la pandemia y con todo el impacto económico estamos pensando en que, bueno, vamos a tener que seguir pagando, todo es pagar más, pagar más. ¿Hay alguna, digamos, alguna actividad? Yo sé que usted lo ha hecho con otros senadores, presentando iniciativas para poder facilitar todo esto. Cuéntenos un poco de aquello. Bueno, efectivamente, esta pandemia mundial, donde nadie estaba preparado, yo creo que no estábamos preparados desde el punto de vista sanitario, ni tampoco desde el punto de vista tecnológico digital. Por eso nos ha golpeado tan fuerte y nos ha demostrado que existe una brecha digital gigantesca en el país. Una brecha digital que está representada por tres ejes. El primero es fundamental, la urbanización digital. ¿Y por qué la urbanización digital? Porque se requieren autopistas para que los datos fluyan de forma natural. Hablábamos recién del inicio del mes del mar, de los océanos, y resulta que la Internet, que todos conocemos, el 100% del tráfico se hace bajo el mar. La Internet no está en la Ya, nube y los datos no se van por satélites. Se van por cable de fibra óptica bajo el mar en una red submarina gigantesca y por eso los océanos son tan importantes. Llevan la carga sobre la superficie, pero llevan los datos en el fondo marino. Y tenemos que cuidarlo y tenemos que poner más cables de fibra óptica. El gobierno está empeñado en sacar adelante un proyecto en el cual ya se contrató un estudio para poder definir cuál es la mejor ruta para llegar con la fibra óptica al sudeste asiático, a China. Yo espero que sea a través del archipiélago Juan Fernández y Rapa Nui, que es parte del territorio del cual yo soy senador por la región de Valparaíso, y así disminuir la brecha digital de conectividad. Lo segundo es la alfabetización digital, que significa que sabemos usar realmente el computador y lo usamos no como una máquina de escribir o no solamente como una pantalla de televisor de Netflix. Tiene muchos más usos y por eso nuestro Estado tiene que ser un Estado digital con un modelo de interoperabilidad robusto que permita sistemas transaccionales y así evitar las aglomeraciones de gente que hoy hay en las filas de espera, tratando de hacer un trámite presencial o con papel. Y lo tercero, la inclusión digital. No se puede quedar nadie afuera de esto, porque está muy lejos, en zonas extremas, o porque no tiene los recursos económicos, porque hoy es inmoral que, por ejemplo, los jóvenes no tengan acceso a Internet con contenidos de educación. Más aún cuando con esta separación social, distanciamiento social al que estamos obligados en las cuarentenas, los estudiantes tienen que estar en sus casas. Y los únicos que pueden lograrlo son los que tienen los recursos necesarios para poder tener computadores suficientes, la familia tiene más de un miembro, por lo tanto tienen que tener más de un computador en la casa y un ancho de banda suficiente que le permita conectarse. Esos son los temas que estamos trabajando en el Senado y por eso, junto con el gobierno, con la industria y en la Comisión de Economía que me tocó participar, diseñamos una ley que se haga cargo, al menos por 30 días, del apoyo que se tiene que dar a las familias más vulnerables que no tienen recursos para pagar sus cuentas. Y la cuenta más importante es obviamente la cuenta de conectividad a Internet. Hemos logrado crear un plan solidario para que las grandes empresas permitan mantener conectividad gratuita por 90 días, obviamente limitando la velocidad a 4 megabits en las casas y a 512 kilobits, perdón, son unidades de medidas distintas, para los equipos móviles. Y esto para todos porque entendemos que hoy la conectividad es fundamental, pero se tiene que hacer con ciberseguridad. La seguridad la ponen primero las personas para evitar ser atacadas, la ponen los sistemas, que tienen que ser capaces de evitar los ciberataques e incluso detectar las noticias falsas, los fake news. Si junto a la pandemia hemos tenido la infodemia, este ataque, este desprestigio que ha habido usando las redes sociales. Por lo tanto, tenemos que avanzar mucho. Y ese es el desafío. La pandemia nos ha puesto el tema, no hemos tenido que anticipar en el siglo XXI, abandonar el siglo XX de papeles y de computadores usados como máquinas de escribir y entender el valor que tiene la conectividad digital y la capacidad de poder tanto trabajar, estudiar donde uno esté, no así es. necesariamente en la casa, y así permitir. Efectivamente, yo creo que eso es, digamos, uno de los desafíos de Chile, porque esto nos obliga de alguna forma, y disculpe la forma coloquial en que lo voy a mencionar, nos obliga a
poder caminar y comer chicle a la vez. O sea, por una parte tenemos que enfrentar la emergencia de ahora, que significa tener respiradores, tener una capacidad de poder atender a la población si acaso efectivamente se infecta o se contagia, poder dar una señal de normalidad desde el punto de vista económico, por lo menos de auxilio, de apoyo, de contención, en lo que significa en términos del impacto que esto implica, pero también significa estar pensando en que toda esta suerte eh, de desafío que nos ha instalado de poder funcionar con teletrabajo, de estar haciendo cosas a través de las distintas plataformas, implica también un desafío del Estado, porque esto o sea, llega para quedarse. Es decir, hoy día yo creo que ya en el futuro muchos posgrados van a ser presenciales en una mínima parte y online en muchas más. Nos vamos a acostumbrar a este tipo de cosas, pero particularmente yo creo que al ciudadano común y corriente le va a significar también el que puede hacer muchos trámites con el Estado a través del celular, básicamente, y hasta el computador, por cierto. Pero eso, el Estado se está preparando para esto, efectivamente, porque o sea, se está pensando en esto, solamente estamos trabajando en esta coyuntura. No, eso es parte del trabajo permanente del Estado, y cuando hablamos del Estado, son los poderes del Estado. Esto no solo es el gobierno de turno, que es el poder ejecutivo, es también el otro poder tan importante que es el legislativo. Y aquí en qué estamos, y esto es lo que tenemos que reconocer, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y este cambio de época nos ha tocado vivirlo a nosotros, a esta generación, y con esta pandemia. Y este cambio de época es lo que algunos han definido como la cuarta revolución industrial. Las revoluciones industriales han sido bien claras y están bien definidas. Hoy estamos presenciando esto. Y las revoluciones, y también las crisis, son los momentos de las oportunidades. Hay peligro, pero hay oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad para Chile entonces? Entender que tiene que abrazar estas tecnologías digitales, pero que tienen que ser seguras. Desarrollo digital con ciberseguridad. Son dos pies que van distintos, no van juntos, se camina cada uno con respecto a otro. El organismo de las Naciones Unidas que mide esto, la Organización de Telecomunicaciones Internacional, la ITU, que tiene oficinas en Santiago, lo mide el índice de ciberseguridad y mide los índices de desarrollo digital. ¿Y qué es lo que nos dice? Que Chile tiene mucho desarrollo digital y tiene poca ciberseguridad. Nuestra política nacional de ciberseguridad habla de eso. Tenemos que desarrollar una industria nacional de ciberseguridad, donde el Estado propiciará que así ocurra y también el Estado demandará productos. ¿Qué está haciendo el Estado entonces? Lo primero, la matriz digital. Esta semana que pasó, abril lo vamos a recordar, porque se licitó la concesión más grande en la historia de las telecomunicaciones. Y como estamos con el coronavirus, no hemos entendido qué ha pasado. Se ha logrado establecer un fondo de 68.000 millones de pesos para poner fibra óptica en 138 comunas que eran las que no tenían acceso a Internet. Por lo tanto, se va a avanzar de una manera gigantesca en la red para llegar con un ancho de banda grande. Y se está licitando, y eso es lo que esperamos, que se resuelvan frecuencias en 700 MHz para permitir el 5G. El 5G es fundamental, porque va a permitir a muchísimas personas conectarse. Lo que el 4G no puede hacer porque está limitado, el 5G no es que no tenga límite, pero permite mucho más. Es el mismo ancho de banda de la fibra óptica que está en la antena. Pero para eso se necesita primero tener fibra óptica nacional. Ese es el proyecto grande que se ha licitado, están los recursos asignados, está la ley de presupuesto, y de aquí a 2 años más debiéramos tener terminado el alambrado terrestre. Este mismo mes de abril se recuerda el cable, porque lo acaba de inaugurar el grupo GTD, que conecta por el mar desde Puerto Montt hasta Arica, vía fibra óptica submarina, un esfuerzo privado tremendo, y se llama Prat, por Arturo Prat. Entonces yo espero que efectivamente este mes de mayo hagamos un homenaje a estos héroes, pero también qué significa hoy Prat, qué significa tener estas capacidades digitales gigantescas. ¿Y qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que el país necesita capacidades estratégicas. Los mismos respiradores o ventiladores mecánicos que mencionaba, es una capacidad que los países hoy no la quieren exportar, las requisan. Por lo tanto, nuestro país tiene que tener capacidad local para poder vender estos productos. Primero, desarrollarlos para uso propio, y segundo, como son tecnologías controladas, poder participar del comercio estratégico mundial. La ciberseguridad son productos duales, sirven para la defensa, sirven para el mundo civil, las comunicaciones 5G lo mismo.
Por lo tanto, si Chile quiere meterse en los temas de tecnología y exportar, se tiene que incorporar a los acuerdos grandes. El acuerdo más grande es el del comercio estratégico mundial. Tiene el nombre de una ciudad holandesa. Se llama Wassenaar. Y Wassenaar es el acuerdo donde están todos los países que son potencias tecnológicas. Chile es el único país de la OCDE que no está en ese acuerdo y tenemos que confiar en nuestros talentos, tenemos que desarrollar nuestra industria tecnológica y tenemos que ser capaces de exportar. ¿Y por qué? Porque vamos a tener la matriz digital más grande de América del Sur y Chile tiene talentos para sacarle rendimiento a esa matriz digital. No, eso yo creo que sin lugar a dudas. Es decir, a ver, tú has señalado una cantidad de cosas que me parecen a mí muy relevantes, pero que cuesta que la gente entienda de que efectivamente toda esta visión estratégica que tú planteas en términos de la relevancia que tiene colocar un cable subterráneo, ahora como inversión privada, que va desde Punta Arenas hasta Arica, que se acaba de licitar todo lo que es la incorporación de más de 130 comunas a un ancho de banda mayor, y el acceso a Internet, además, junto con ello. Significa, a su vez, entonces, que estamos avanzando mucho en ese tipo de situaciones, que el Estado se está poniendo al día respecto a eso, o sea, porque el Estado, si bien es cierto, tiene la ventanilla única, al final uno, en muchos casos, entra por la ventanilla única, pero en el paso 3 tiene que ir presencialmente. No puede hacer todo por la ventanilla única. Pero entonces el Estado tiene que hacer un esfuerzo, y quiero preguntarte si tú tienes noticias respecto a ese esfuerzo que se está haciendo. Y lo otro, Bueno, ese esfuerzo claro, sí, adelante, diga, pregunta. o sea, claro, y lo otro es el tema de la alfabetización digital, es decir, cómo le sacamos provecho. Es decir, yo hoy día veo que a raíz de toda la pandemia, la cantidad de gente que le ofrece cosas, que sé yo, que te lleva la verdura, que te lleva a que sé yo, la bebida, el supermercado, etcétera, se hace por redes sociales. Sin embargo, el trabajo online requiere todavía mucho más avance que solamente estar por más grupos de WhatsApp, que sé yo, de Facebook, para poder ofrecer productos. Es decir, generar un valor agregado y un motor de la economía, inicialmente pequeño, pero luego se transforma en un verdadero tsunami, según uno lo ha visto en otros países. Bueno, esa economía es la economía digital y yo creo que ya entramos y no hay vuelta atrás. Y vamos a ver cómo el país entra en transacciones. Por eso, para responder la pregunta, a lo primero, este mes de abril también va a ser recordado porque el gobierno recibió, solicitó mediante un RFI, un Request for Information, información para desarrollar un modelo de interoperabilidad del Estado. La interoperabilidad permite que las cosas funcionen, no es conectarse, es que se entienda. Por ejemplo, una línea telefónica me permite hablar con Japón. Estamos conectados, pero no podemos interoperar. ¿Por qué? Porque ellos hablan japonés, yo hablo español, ellos tienen un proceso y yo tengo otro proceso. Entonces, no es solo conectarnos físicamente, sino que es que el aparato estatal funcione. El mejor ejemplo es el de la ventanilla única y la clave única, que no es la solución, es lo primero, pero después faltan más cosas. Todos los procesos se tienen que hacer por Internet y no deben requerir la presencia de las personas. Los procesos tienen que ser transaccionales y seguros, igual que una cuenta corriente del banco, donde se sepa qué está ocurriendo y nadie se salte la línea y todo se haga a la perfección. A nadie le falta un peso en el banco porque está siendo auditado. ¿Qué ocurre en el Estado hoy en día? Todo se hace con planillas Excel y se cometen errores, incluso hasta los informes epidemiológicos, porque no pusieron el dato que correspondía. No podemos descansar la gestión del Estado en planillas Excel, en documentos en Word y en PDF. Hay que erradicarlos. Tenemos que pasar a sistemas transaccionales, como por ejemplo los que tienen gobiernos eficientes digitalmente. Existe un grupo de países que partieron con Estonia, Nueva Zelanda, que se llaman Digital 9. Inicialmente eran 5 y eran Digital 5, que son las naciones más avanzadas en temas digitales de gobierno. Por eso yo estoy pidiendo al gobierno que haga realidad la visita que tuvimos de visita oficial de la presidenta de Estonia para traernos el modelo de Estonia, que Estonia está disponible, y podamos usarlo en el Estado. Un sistema transaccional seguro que habilita transacciones no solo del Estado, dentro del Estado, sino que con los privados, con la industria regulada, con el sector financiero, con las personas. Y así asegurarnos que lo que está ocurriendo realmente tiene los estándares
de control, de seguridad, de audición, de probidad y de transparencia. Esto perfecciona la democracia, saca la corrupción, tiene muchos sin duda. elementos positivos. Obviamente es hacia donde tenemos que avanzar. Por eso es tan importante lograrlo. Y lo segundo, qué bueno que las personas estén usando las redes sociales, pero las usen bien, no las usen para atacarse, que hoy, por ejemplo, Twitter es un arma de odio, que ni siquiera hay personas. Algunas veces hay autómatas, los bots que están generando ruido de distorsión. Por lo tanto, tenemos que avanzar en identidad digital que permita saber quién es quién y que se haga cargo de las cosas que dice ser. ¿Por qué? Porque no podemos comportarnos en el mundo ciber distinto del mundo real. En el mundo real, las personas son responsables de sus actos, sus dichos y sus acciones. En el ciberespacio tiene que ser lo mismo. El mismo estándar, no puede haber diferencia. ¿Qué tenemos que hacer este año? Avanzar en la ley de protección de datos personales, una agencia que regule eso, y también en la ley que va a permitir perseguir los delitos informáticos y todos aquellos delitos que se cometan a través de la Internet. Ese es el gran desafío del Parlamento este año. Por eso, una vez que terminen las leyes especiales para la contingencia y la pandemia, yo espero que nos concentremos y saquemos este año esas leyes que son tan importantes para esta verdadera transición digital. Porque más que transformarnos, necesitamos transitar, caminando de a poco, a pasitos, para finalmente correr y ser finalmente atletas olímpicos y demostrar que desde América del Sur y desde Chile somos capaces de tener una propuesta para la región con conocimiento propio en base a la inversión que se ha hecho importante del Estado, pero más valioso, al talento que tenemos que se desarrolla en las universidades locales y que se tiene que emplear mejor. ¿Sí? Digamos, entonces, en perspectiva, ¿cuáles son los obstáculos que tú has encontrado en toda esta propuesta? Porque yo estoy completamente de acuerdo. Si uno mira a lo que sucede en países como Estonia, lo que forman parte de todo ese grupo, si uno ve el aporte que le hace a la eficiencia del Estado, el hecho de que las cosas sean en línea, que pueda haber efectivamente una actividad y una acción que puede ser eficiente, permite evaluar mejor los programas, permite una serie de cosas. ¿Cuáles son los obstáculos que se encuentran frente a este tipo de iniciativas? O sea, porque yo de repente te veo y te veo como que estás evangelizando sobre los temas. Y no, digamos, y no siempre la gente tiende a pensar de que esto va a funcionar. Es desconfianza, es desconocimiento, hay intereses de por medio que obstaculizan todo esto. Es todo lo que has mencionado y más. Y porque la piedra de tope para este cambio de época en el que estamos es, lo primero, el ser humano. Tenemos que entender que tiene que cambiar la persona. Si las personas no cambian, no va a ocurrir nada. Pero ¿dónde está el problema? Que quienes tienen el poder del cambio tienen que desprenderse en forma generosa de cosas que creen que son muy propias de ellas. Y la primera es el ego. ¿Y por qué digo ego? Porque en temas tecnológicos todos creen que tienen la solución. Todos creen que su sistema es el mejor. Nadie está dispuesto a que venga otro a decirle que es algo que en realidad sí sirve. ¿Qué ocurre? En el sistema del Estado, cada ministerio tiene su propio departamento de informática, con su propia gente desarrollando sus propias aplicaciones. Es más, para resolver el tema del coronavirus, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia desarrolló un programa. O sea, esto se ve en pocos lugares en que la misma gente de gobierno quieran ser desarrolladores. Ellos tienen que ser operadores, tienen que definir qué requieren y después se verá la mejor aplicación. ¿Por qué? Porque yo no puedo criticar lo que es mío, que es, obviamente, igual que el hijo de uno, es el hijo de uno, uno lo quiere. Es distinto a cuando yo he especificado algo que realmente sirva y funcione. Por eso es que no quieren abandonar las planillas Excel, porque se sienten muy cómodos, están en su zona de confort. Y eso requiere entonces autoridad y liderazgo, carácter. Y eso tiene que venir desde lo más alto. Si la persona que está dirigiendo el Estado no está comprometida con esto, no lo hace propio, no lo siente, nada de esto va a ocurrir, porque va a permitir que el poder que tiene cada uno para administrar su información se mantenga en él. Yo estoy entonces apelando a la razón, a la lógica, y por eso estoy buscando un acuerdo transversal con los parlamentarios, porque este es un tema de Estado que trasciende al gobierno de turno. Sin duda. Buscaremos la forma para llevarlo adelante. Es la única solución que tiene Chile, no tenemos otra. Si no entendemos eso, lo bueno es que ya tengo mucha gente que se ha convencido, vamos a hacer lo posible. Yo entiendo que ahora las prioridades están en la pandemia, pero la única forma de poder salir adelante es con algo creativo y distinto. Y las tecnologías digitales seguras sí lo ofrecen, y lo ofrecen para darnos una solución que se requiere,
pero también de una industria que mueve muchísima riqueza. Esa riqueza es la que queremos que se quede en Chile y Chile sea capaz de exportar. Ya. Eso sería el acuerdo a nivel de, yo diría, de autoridades o tomadores de decisión dentro del Estado. Digamos, ¿cuál es la percepción que tienes tú de la ciudadanía, del ciudadano a pie respecto a todo esto? ¿Entiende la importancia de todo esto o todavía no llegamos a poder socializar adecuadamente este elemento de relevancia que le pueda hacer tomar decisiones políticas distintas a un ciudadano si está por una vía o por otra? Bueno, la ciudadanía está dividida etariamente en personas en que le cuesta mucho esto, los adultos mayores, y obviamente a ellos hay que apoyarlos. No podemos permitir que sean expertos en el manejo de tecnología y ya es muy tarde. Y la juventud, al contrario, cuando no se les brindan los servicios con la capacidad de conectividad y con el ancho banda, se desesperan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir en un mundo digital. Esa asimetría que hay entre los mayores y los más jóvenes es la que tenemos que entender y absorber. Por lo tanto, el proceso de madurez de la sociedad va muy rápido. Chile tiene mucha penetración de Internet móvil, casi un 84%, pero no hemos sido capaces de darle sentido a esa conectividad. ¿Por qué? Porque, por un lado, el Estado no ha logrado tener sistemas transaccionales seguros que se conecten para evitar que la persona tenga que hacer algo presencial. Y lo segundo, no hemos desarrollado contenidos lo suficientemente buenos que permitan desarrollar bien el trabajo o bien la educación a distancia. Entonces, tenemos apenas el diseño para construir las carreteras, estamos con carretas en las carreteras y la gente quiere manejar no una carreta, quiere manejar un auto de mejor velocidad. Eso es lo que tenemos que resolver y para lograrlo necesitamos involucrar desde la educación en la alfabetización digital temprana, en los colegios, en sexto básico, todos los niños y las niñas deben, además de saber leer y escribir y comprender lo que leyeron y escribieron, deben saber escribir y entender y comprender un programa que programe un dispositivo. Si no logramos eso, vamos a ser incapaces de instalarnos en el siglo XXI. Por lo tanto, es un desafío de educación. Segundo, es un desafío de nuestra economía. Nuestra economía tiene que ser digital. Y para tener economía digital, necesitamos tener conocimiento de ciberseguridad, que he propuesto que el Instituto de Ciberseguridad chileno se radique en Valparaíso, el INCIBER, tal como en España está, no en Madrid, está en León a 348 kilómetros y se llama INCIBER. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa, Kenneth, porque me parece que nos queda mucho tema todavía por conversar y volvemos en un breve momento. No se vayan. Muchas gracias, Guillermo. Seguimos inmediatamente. Ya volvemos. Estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso en las cartas sobre la mesa, en esta edición especial de pandemia en la recomendación que está a nivel mundial: quedémonos en casa, que tengamos el autocuidado necesario, acostumbrémonos a estos nuevos hábitos que lo vamos a tener que mantener por bastante tiempo. Así que muy bienvenidos a esta segunda parte. Agradecemos a Auro Joyería, que está desde Arica a Punta Arenas, por el gentil auspicio que nos brinda. Recuerde que ahorrar no solamente colocar la plata en el banco, también puede comprar una pequeña moneda de 20.000 pesos aproximadamente en adelante con los recursos que usted tenga, pero eso va a ser un ahorro que le va a rentabilizar muchísimo en el tiempo si usted logra entender que el ahorro, el ahorro en ello, sin lugar a dudas, le da muchos beneficios en el futuro. Y igualmente, todo lo que es la renovación de mochilas, maletas y todo eso, Toto.cl le da una amplia gama de posibilidades para poder hacerlo.
Así que no se olvide, toto.cl. Y por supuesto, síganos en Mundo Pacífico los lunes, miércoles y sábados, donde se transmite nuestro programa. Igualmente en BTR, en el canal Vive de BTR, donde también se transmite los días domingos a las 14 horas. En la red Madero, en lo que es todo el norte de Chile, para que nos siga con todas estas ideas que colocamos a su disposición para que usted pueda conversar mejor, tenga más antecedentes y también se sube a nosotros a la idea de que las cosas hay que analizarlas y proyectarlas a futuro. Estamos con el senador Kenneth Pugh y en la primera parte del programa vimos todo lo que es el tema de Internet, toda la relevancia que tiene la carretera, ¿no es cierto?, de conectividad, que significa cable de fibra óptica, que significa cables que van por el fondo del mar, que no van por satélite, sino que significa una inversión muy alta, donde concurren tanto el sector privado como el propio Estado, donde se pretende sumar a todas las comunas de Chile con proyectos y licitaciones muy relevantes para que todos tengamos acceso, pero también nos contaba el senador de las iniciativas que hay para que en esta época que es tan especial y que estamos todos muy presionados económicamente, pueda haber facilidades para que no podamos, los que no puedan hacerlo no paguen, tengan algún tipo de facilidades, pero también tengan conectividad. Y eso, y todos los elementos lo conversamos en la primera parte, y está dentro de las áreas que el senador trabaja en las distintas comisiones donde funcionan en el Senado. Pero también hay otros temas que nos interesan y que vamos a abordar ahora, como es el caso de que, bueno, ¿qué pasa después de la pandemia? Chile enfrenta un desafío en lo económico, y ese desafío económico significa ponerse en sintonía con lo que pasa en el mundo. Y en el mundo está pasando la cuarta revolución industrial, en el mundo está pasando la necesidad de abrir mercados, pero también esos mercados requieren productos que se puedan llevar ahí. Y en esa perspectiva, como senador, ¿cómo se ve esto de la reindustrialización o la industrialización que Chile necesita para poder salir de la pandemia? Yo sé que usted ha hecho varias cosas y el otro día en una entrevista planteaba esto de la reindustrialización y iniciativas que estaba conversando con el gobierno. Por favor, pongan un poco al día respecto de ello. Bueno, Chile tuvo una pandemia 100 años atrás, pero todavía éramos un país agrícola y pudo salir adelante agrícolamente. Pero sí tuvo el terremoto más grande que ha tenido la humanidad, 9.5. Somos campeones mundiales. Nadie ha tenido un sismo tan grande. 1960 destruyó todo el sur de Chile, se hundió el área de Valdivia, fue tremendo. ¿Y qué tuvo que hacer Chile? Tuvo que crear la Corfo. La Corfo nace como una forma de impulsar industrialmente el país. Por lo tanto, en una crisis gigantesca, como fue la que se vivió en ese minuto con una destrucción del país, la respuesta fue industrializarlo. ¿Cuál es el desafío entonces ahora? La Corfo tiene que cambiar. ¿Y cómo tiene que cambiar? Primero, con el nuevo modelo que tenemos que tener para las regiones, porque los talentos están uniformemente distribuidos. Corfo hoy es una caja pagadora. Cualquier proyecto, cualquier iniciativa entra. Es más, recursos de Corfo se ocupan para investigar. Los FIC, los fondos de inversión o de investigación, los de todo lo que es competitividad. Pero esos fondos lo único que financian finalmente son papers y no productos. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestro modelo a un modelo de patentes. Tenemos que ser capaces de entender que nuestro conocimiento no se puede transformar en un paper, en un documento para publicar, que es parte del ego que tienen los investigadores, los académicos, se tiene que transformar en algo concreto, una patente que da riqueza para siempre. Si cambiamos entonces eso, vamos a salir adelante. ¿Qué tenemos entonces? Una oportunidad. Este año ha nacido, y ya lo tenemos, las macrozonas del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ministerio que es fundamental para esta etapa. Ministerio que está hoy comprometido en la mesa de datos, tratando de sacarle los datos de los PDF del Ministerio de Salud para llevarlo a una base de datos. Si así de absurdo en nuestro estado en este minuto. Yo espero que ese ministerio sea capaz entonces de estimularnos a todos y entender que cada macrozona tendrá que definir cuáles son sus áreas de talento, en qué vamos a invertir. Y también el Estado se va a tener que desprender de estos recursos que hoy se deciden centralizadamente en Santiago y entregárselo a los gobiernos regionales, y sean los gobiernos regionales los que decidan en qué se va a invertir los fondos para la innovación, los fondos para la competitividad, y no un organismo del Estado. Esto es un planteamiento totalmente distinto. Corfo decidió generar 6 macrozonas para lo que se llama la ciudad digital o el nuevo entorno digital.
Pero obviamente esos proyectos lo único que generan es investigación académica que no termina en soluciones prácticas. Chile se ha gastado una cifra sideral en esto y no ha obtenido nada. Yo tengo un estudio que se hizo de 10 años del uso de los recursos FIC en la región de Valparaíso y con eso puedo demostrar perfectamente lo que estoy diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Cada región definir en qué va a ser fuerte. Hay una región que ya lo definió, la región de Antofagasta. ¿Por qué? Porque el royalty del litio, Orfo es el dueño del litio, y para que se explote queden recursos, va a quedar en Antofagasta para financiar el Instituto de Energías Limpias, y así usar el sol, el cobre y el litio para electromovilidad. Me alegro por Antofagasta, tienen 280 millones de dólares previstos para 10 años, con flujos de 28 millones de dólares anuales. Yo espero que eso salga y sea realmente un centro de excelencia. El problema es, ¿y qué queda para el resto de las regiones? ¿Cómo nos vamos a diferenciar? No podemos competir todos entre nosotros. Tenemos que ser capaces de entender nuestras fortalezas y desarrollarnos. Por eso yo he propuesto que el Instituto de Ciberseguridad quede en Valparaíso y dedicarnos a las tecnologías digitales transaccionales. Lo que necesita Chile es entonces definir una estrategia de industrialización para la cuarta revolución industrial, que hoy no la tenemos. La Comisión de Zonas Extremas, que acabo de entregar la presidencia al senador Insulza, hemos establecido esto. ¿Cómo nosotros podemos impulsar el esfuerzo del Estado, especialmente en los territorios que están más aislados? El extremo norte, el extremo sur y también nuestras islas oceánicas, el archipiélago Juan Fernández, Rapa Nui y Isla de Pascua, que son territorios especiales en la Constitución. Y cómo en esos lugares desarrollamos conocimiento que permita automatización avanzada. Entonces ahí aparece algo importante, la robótica, que es algo en que Chile tiene que entrar, no solo por el tema del desarrollo, sino que del mantenimiento. Aquí tenemos que entender que hay que dar trabajos a ingenieros y hay que dar trabajos a técnicos, e incorporar definitivamente a las mujeres. Hay una brecha de género de mujeres en tecnologías digitales gigantesca. ¿Y por qué? Porque ellas no privilegian este tipo de carreras. Desde mediados de los años 80, desde 1985, cuando se empezaron a desarrollar los videojuegos, las mujeres dejaron de entrar a las carreras que en inglés se conoce como computer science. Hoy son menos del 10% de esa fuerza laboral, donde están los mejores empleos con las mejores remuneraciones. Entonces, esas barreras son las que tenemos que destruir. Potenciar talento, generar estrategia, desarrollar industria en las regiones con recursos donde sea el gobierno regional democráticamente electo el que decida y no una decisión central tomada en Santiago con unos fondos que se entregan para dejar a las regiones contentas. Hay un desafío gigantesco, tenemos que avanzar y cada región tendrá su área. Por ejemplo, en la región del Biobío está el astillero constructor más grande del Pacífico Sur, ASMAR, que puede perfectamente atraer mucho esfuerzo de pymes. Yo sé que hicieron un programa hace poco de esto, pero la construcción naval genera empleos de calidad, estables y bien remunerados. Cada región definirá dónde podrá su acento y eso tenemos que integrarlo, consensuarlo y asignar los recursos. No, yo creo que lo que señala es francamente importante. A ver, si logro resumir bien en términos de lo que has planteado. En primer lugar, se requiere de que cada región tenga una capacidad de desarrollar una plataforma industrial que sea adecuada para insertarnos en la cuarta revolución industrial. Eso implica necesariamente aprovechar las ventajas que cada región tenga en términos de recursos, digamos, extractivos, recursos humanos, que digamos, vincular a las universidades, a sector privado de cada región para que efectivamente puedan generar círculos virtuosos de utilización creciente de los medios que poseen y los potencian. Y eso tiene que ser en virtud de un plan estratégico a largo plazo que tiene que estar anclado a una visión país de largo plazo. Ya, digamos, si entiendo bien. Lo segundo es que para eso se requiere, digamos, focalizar muy bien la inversión. Y esa inversión es necesario capturarla en virtud de una propuesta que deberíamos, se me ocurre a mí, no sé si estás de acuerdo tú, tener ya lista ahora para ir a buscar estos recursos en virtud de que el efecto de la pandemia en la economía a nivel global
va a implicar necesariamente una suerte de redefinición de dónde voy a colocar las inversiones, de tal forma de que nos alejemos de los inversionistas buitres, una parte que solamente colocan plata, sacan todo y no dejan nada, sino que asegurarnos de inversiones de más largo plazo. Ahí yo creo que deberíamos buscar aliados, aliados que probablemente no sean ni China ni Estados Unidos, sino que aliados que tienen la misma problemática nuestra y que nos puedan sumar de alguna manera al carro que ellos ya llevan avanzado en esto. ¿Estaría correcto eso? Eso es correcto. De hecho, a lo primero, los gobiernos regionales que hoy están dirigidos por intendentes designados por el presidente, tienen la obligación de generar cada 10 años una ERI, una estrategia regional de innovación. Para la región de Valparaíso vence este año, pero el error sería volver a repetir lo mismo. Los gobiernos regionales tienen que invertir en conocimiento e innovación, que son los dos apellidos que tiene el nuevo ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Por lo tanto, tenemos que avanzar a una ERSI, y esa ERSI toma la parte más importante, que es capital humano, desarrollo de talento y retención de talento para evitar que el talento se vaya. El talento puede ir a hacer sus cursos de posgrado, pero a materias que requiera la región y después tiene que tener las líneas de investigación para seguir. Hoy se manda a la gente a estudiar y no se pide nada a cambio y se pierde todo. Por lo tanto, los recursos no están bien aprovechados. Lo segundo, que es fundamental, es definir bien qué va a hacer cada uno, porque se tienen que diferenciar. No podemos estar haciendo todo lo mismo. Y eso es un acuerdo que se tiene que hacer a nivel político transversal para evitar el conflicto que se pueda generar. Estamos en una etapa entonces en que es muy oportuno porque terminada la pandemia vamos a tener que buscar esos actores que preguntabas tú en el segundo lugar. ¿Quiénes son? Primero, yo estoy proponiendo que Chile se incorpore al Digital Nine y nos convirtamos en Digital 10, ser la 10ª nación que va a gobiernos digitales, para demostrar nuestro compromiso, que no solo es avanzar en infraestructura física, infraestructura crítica de la información, sino que el compromiso de creer esto. Y ahí nuestros aliados naturales son Nueva Zelanda. De hecho, tenemos la frontera más grande con un país, es con Nueva Zelanda. Es una frontera marítima. Esa frontera medida, considerando el territorio antártico, es más grande que la frontera que tenemos con Argentina, con la cual también compartimos territorio antártico. Por lo tanto, es un aliado que tenemos. En segundo, países de Europa del Norte, Finlandia y Estonia. Finlandia fabrica tecnología 5G y Estonia desarrolla sistemas de ciberseguridad. Europa del Norte. Y tercero, Corea del Sur. Corea del Sur es el mejor aliado, es el punto de entrada al Asia-Pacífico, es el lugar con el que tenemos que tener la mejor vinculación porque también son desarrolladores de tecnología 5G. Y es más, Corea del Sur fue el inspector técnico, el hito, del cable de fibra óptica nacional que se tendió desde Punta Arenas a Puerto Williams. Y ellos controlaron a los chinos, a Huawei. ¿Y por qué? Porque necesitábamos tener una contraparte técnica en una materia que nosotros no teníamos conocimiento. Identificar actores del tamaño de nuestras economías con visiones similares, que en inglés se conoce como las like-minded countries, y sentarnos con ellos a la mesa a trabajar, donde Chile sí puede tener una propuesta. Fíjate que en el Digital Nine está Uruguay, y yo felicito que esté Uruguay, pero ¿y dónde está Chile? Bueno, nos hemos quedado atrás, tenemos que dar un salto adelante, y estoy promoviendo para que esto ocurra así. Sí, yo creo que ahora yo te escucho y me hace mucho sentido que mientras tenemos una parte importante del Estado preocupado de la pandemia y ver cómo salimos adelante en términos sanitarios, en temas económicos, también yo pienso que debe haber un equipo que está tranquilo pensando en cómo lo hacemos finalmente una vez que esto pase, porque la verdad es que la expectativa o la esperanza, ver una luz al final del túnel, está en que justamente haya un equipo que esté pensando esto. Me tranquiliza de que en el legislativo haya una discusión en las comisiones donde tú participas, probablemente en otras, pero efectivamente se requiere generar un motor y un incentivo para que nos aprovechemos esta suerte, no sé si llamarle pausa o no, pero este stand-by que nos coloca la pandemia, a poder, digamos, construir justamente todo esto. Y yo creo que hoy día hay una receptividad impresionante de parte de la ciudadanía, particularmente, en términos de que quiere ver una luz un poquito más cerca, y no una luz solamente de esperanza a esperanza, donde el Estado coloca recursos que finalmente
se van a agotar porque ya son insuficientes para lo que la gente tiene como expectativa. Entonces yo creo que industrializar me parece a mí una cuestión digamos, fundamental. ¿Tenemos esa capacidad hoy día, Mosquera? Bueno, esa capacidad existe porque hoy la tecnología, que antes era cara, era distante, hoy está al alcance de la mano. Veamos todas las cosas que han hecho nuestros innovadores usando impresora 3D o sistemas automatizados. Han hecho cosas increíbles. Lo que antes no se podía hacer, hoy se puede hacer incluso hasta en la casa. Que tenemos que entender, el mundo ha cambiado, las tecnologías se han simplificado, son mucho más baratas, tenemos que saber usar. Por lo tanto, esa es la revolución industrial de esta cuarta serie. La cuarta revolución industrial habla de este proceso. No la hemos entendido y por eso nos cuesta incorporarnos a ella. Pero ¿en qué confío? En que especialmente la gente más joven que se ha dado cuenta de esto, que le ha tocado vivirlo, porque esta pandemia nos produjo dos cosas. Lo primero, una pausa estratégica que está dando el tiempo necesario para reflexionar. Los grandes pensadores en pandemia, se cita el caso de Newton y hay muchos otros más, pudieron sacar cosas maravillosas en estos periodos. Nos cuestionamos todos, vemos distinto, priorizamos distinto. Lo segundo que nos ha hecho ha sido una prueba estratégica de capacidades. Nos ha sometido al máximo estrés y no hemos sido capaces de dar el ancho en algunas cosas. Por lo tanto, la pausa nos da tiempo y la prueba a la que hemos sido sometidos nos va a determinar dónde poner las prioridades. Y eso es lo que estamos trabajando, al menos un grupo de senadoras y senadores, porque nosotros vamos a trascender los gobiernos de turno. El Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, trasciende al gobierno de turno y permite darle continuidad a procesos estratégicos. Y la comisión que más hemos usado para temas estratégicos es la comisión de zonas extremas, porque es incluso donde el Estado se tiene que demostrar de una manera distinta para poder así generar la actividad que requieren apoyo. Si somos capaces de crear este grupo, yo tengo una propuesta que se la envié al presidente de la República, un proyecto de acuerdo, para crear una oficina, un grupo, le pusimos en su minuto un órgano, para ponerle algo, de planificación estratégica nacional, en que el Ejecutivo, el gobierno de turno, y el Senado, que tiene la capacidad de trascender, son capaces de abordar problemas que son de una envergadura superior a la de un programa de gobierno, y así lograr acuerdos políticos de largo plazo. Yo espero, por lo menos se sumó la Cancillería y se sumó el Ministerio de Defensa, que el Ejecutivo completo quiera lograrlo para hacer. ¿Qué hace Argentina? Argentina tiene esto ya estandarizado e incluso han creado el círculo de legisladores de mandato cumplido, que son parlamentarios que han estado un tiempo importante en el Parlamento y que después que dejan de estar en su puesto porque ya ha terminado su periodo, se dedican al trabajo prospectivo de Estado, mirando el largo plazo, ayudándole al Ejecutivo y al Legislativo con materias que son delicadas y sensibles. Eso en Chile no existe, toda la experiencia que se acumula se va perdiendo y cada vez que cambia el gobierno de turno van cambiando las políticas. No tenemos continuidad en nuestros procesos, aunque sean del mismo signo de las coaliciones políticas, porque cambian las personas que ponen sus prioridades personales por sobre las prioridades del Estado. ¿No? Y eso yo creo que constituye un problema. Como a mí me ha tocado hacer consultoría tanto digamos, al sistema argentino como ahora al ecuatoriano, que Ecuador está preparando justamente una visión de Estado en términos prospectivos, justamente, para poder digamos, generar esta base que le permita al país mirar a 20, 30 o 40 años, que son los horizontes de tiempo con los cuales se empieza a trabajar realmente, y donde se empieza a generar efectivamente los planes, los presupuestos y las acciones que el Estado requiere hacer, la adecuación burocrática que eso significa, desde el nivel local hasta el nivel ministerial y por supuesto presidencial. Y eso la verdad que acá en Chile se echa mucho de menos, en términos de poder avanzar mucho más rápido, y yo insisto, este es el momento especial para poder hacerlo, porque independiente de que tengamos mucha gente, digamos, trabajando en lo que es en la contención de la pandemia, de la situación política, social y económica, se requiere un pensamiento estratégico que cada vez es más importante, o de lo contrario no vamos a poder interactuar adecuadamente ni con China, ni con Asia, ni con la India, ni con Europa, ni con Estados Unidos, porque vamos a seguir en una misma lógica solamente de producir, de generar insumos commodities en realidad, que son recursos naturales, pero no vamos a estar agregando valor y vamos a tener un recurso humano nosotros que va a estar muy bien preparado, que tenemos casi 1.600.000 universitarios en nuestro país, y necesitan un área
laboral de desarrollo y de perfeccionamiento y de entrega también a la sociedad, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito estatal. Por lo tanto, ahí yo creo que las universidades tienen mucho que hacer, pero también tiene que haber un Ministerio de Educación que permita a las universidades abrirse a elementos que quizás no son sensibles para la acreditación, pero son fundamentales para el desarrollo del país. O sea, como si no se hacen esos vínculos, difícilmente yo creo que vamos a poder avanzar como corresponde, conforme a lo que tú me has señalado. Bueno, ahí se necesitan dos niveles de planificación estratégico. El primero, que es el esencial, es el territorial del nuevo gobierno regional empoderado, donde de acuerdo a la OCDE, lo señala fácilmente, tiene que existir una coordinación perfecta entre el gobierno territorial o regional, el ámbito académico que está en esa región, la industria de esa región y su sociedad civil, que ojalá sea lo más organizada. Si esas cuatro hélices funcionan bien, vamos a ser capaces desde los territorios levantar. Pero después necesitamos esa planificación estratégica de Estado que tiene que estar en los más altos niveles. Por eso mi propuesta es el Ejecutivo y el gobierno de turno y el Senado a largo plazo. No es una sola construcción, tiene dos niveles, y yo estoy invitando a todos a que se sumen a participar de esta iniciativa. Al menos ya tengo identificado el grupo de senadoras y senadores que quiere participar en esto, que están disponibles, pero necesitamos tener una contraparte suficiente en el gobierno nacional y después en los gobiernos regionales cuando estos estén en forma autónoma tomando sus decisiones. Y en esta perspectiva, el sector privado, ¿qué rol jugaría? ¿Solamente estaría esperando lo que el Estado decide? ¿O también estaría participando de alguna manera, digamos, en las ideas que hay que ir colocando de tal forma de que ellos sean partícipes y si no protagonistas de todo esto? Bueno, el sector privado tiene dos ámbitos que son fundamentales. Lo primero, que es la contribución que también el Estado tiene que hacer a la investigación y desarrollo. Esta es bajísima, 0,4%. Y de hecho el Estado invierte más que los privados. Y aquí tenemos un problema. Las personas no creen en los talentos regionales y tampoco las empresas no quieren usar los productos nacionales. Entonces tenemos que vencer esa barrera natural y privilegiar lo que se haga en el país. ¿Y por qué? Porque hoy las tecnologías digitales y las tecnologías de la cuarta revolución industrial, la automatización avanzada, lo permiten. Se pueden preparar, fabricar y hacer cosas del mismo nivel de calidad que en cualquier lugar del mundo. Pero lo segundo, que yo diría que es mucho más importante, necesitamos convencernos nosotros que tenemos la solución. Si aquí el problema es que nadie cree que en Chile las cosas se pueden hacer bien y buscamos cosas afuera. Y lo más divertido es que hay países que copian las cosas chilenas diciendo que están muy bien. Entonces tenemos realmente una poca confianza en lo que hacemos, que es tremenda. Si superamos eso, vamos a ser capaces de lograrlo. Pero también se requiere esta planificación, como muy bien tú dices. Tenemos que pensar a 20, 30, 40 años plazo y tenemos que lograr que las cosas en el tiempo se vayan logrando con métrica, con mediciones, con el trabajo que se requiere. Yo ingresé a la política por esto, para hacer política pública de verdad, política pública 2.0, basada en data y no en guata, decisiones demostrables que se puedan tener trazabilidad en el tiempo y que nos permitan llegar a resultados. Y me he encontrado con un grupo de legisladores que están igual, pensando lo mismo. Necesitamos convencernos que es factible, convencer a quienes tienen en estos momentos la autoridad. Nosotros tenemos la capacidad para influir y generar, pero no podemos cambiar ciertos procesos y así lograr cambiar al país. El país puede cambiar y rápidamente. Sí, no, definitivamente. Yo creo que se nos ha pasado el tiempo volando, creo que estos temas los vamos a seguir tocando porque me parece que hay que generar, no sé si conciencia, pero por lo menos generar el espacio donde esto efectivamente lo podamos conversar, puedan haber propuestas respecto a ello, podamos participar, estamos haciendo ver las ideas en varios países. De hecho, hay un portal abierto permanente para que los ciudadanos coloquen o propongan ideas de futuro, de la forma de que cooperen a la planificación estratégica que está pensando con muchos datos, con muchas cosas, pero donde también la ciudadanía tiene expectativas. ¿Ah? Y esta idea de gobernanza yo creo que es fundamental. Y tal vez en el Senado, y como a través del Congreso, se podría hacer un repositorio de ideas ciudadanas para el futuro de Chile, que pueda hacer una retroalimentación adecuada para lo que queremos hacer. Así, te doy 30 segundos para si quieres terminar la idea. Bueno, muchas gracias. La verdad es que tenemos talento en Chile, tenemos que solo creernos el cuento, al igual que los jugadores de fútbol. Mucha gente ha salido a jugar al extranjero, ha metido goles,
Por lo tanto, tenemos una selección nacional que es capaz de enfrentar el desafío de industrializarnos en esta cuarta revolución. Estamos saliendo, tenemos que cuidarnos ahora, pero una vez que salgamos tenemos que jugar y jugar muy bien. Les agradezco la oportunidad y los mejores deseos. Sigamos en contacto. Ok, muchas gracias, Kenneth, muy amable por todas las explicaciones que nos da, pero además por la idea que nos deja sobre la mesa para que podamos conversar nosotros acá a través de este programa, ustedes en su casa, y por supuesto, cuidándose, cuidando de que efectivamente cuando salgamos de esto, salgamos con una luz al final del túnel. Nos vemos en una próxima oportunidad en la edición especial de las cartas sobre la mesa en tiempo de pandemia. Quédate en casa.